algunos: Manuel Márquez de León, Francisco Robles, José María Viesca, Miguel Blanco, Juan Antonio de la Fuente, Juan Bautista, ya dije, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, José María del Río, por citarles algunos, Francisco Guerrero, Ponciano Arriaga nuevamente, porque a veces representaban, por ejemplo, Ponciano Arriaga, a Guerrero, a Jalisco y otros estados. Fíjense, no tenían representación cada uno de los estados, pero consolidaban a uno de ellos, nombrándolo en 3 o 4 ocasiones. Valentín Gómez Farías, ya lo dije, Ignacio Ramírez, también dije el Nigromante. Dentro de ello teníamos a Isidoro Olvera, también Diego Álvarez, Antonio Escudero, Guillermo Prieto, que ya dijimos, Francisco Modesto de Olaguibel, Manuel Fernando Soto, Justino Fernández Mondoño. Y bueno, miren, como precursor de las leyes de reforma y un hombre sensacional, extraordinario, un pensador bárbaro, yo pensé, imagínense ustedes que la ley Lerdo no la escribe Sebastián Lerdo de Tejada, es don Miguel Lerdo de Tejada, que va a ser el primer legislador que tenemos para ustedes el día de hoy en esta intento ser breve cápsula. Tú me dices cuando lleguemos a los 15 minutos para no entretener a mis amigos. Miguel Lerdo de Tejada, este hombre extraordinario que nace en el puerto de Veracruz, en México, 6 de julio de 1812 y fallece el 22 de marzo de 1861. Dije que en la Ciudad de México, pero acuérdense que ahí muere. Él nace en el puerto de Veracruz, es un jarocho, ya lo habíamos dicho hace 8 días. Fue un político liberal mexicano, participó en la Guerra de Reforma, hermano del ilustrísimo Sebastián Lerdo de Tejada. Su padre fue un español oriundo de Muro de Cameros, La Rioja de España. Descendía del muy antiguo e ilustre solar de Tejada. Con Benito Juárez García fue nuevamente nombrado ministro de Hacienda del 3 de enero al 15 de julio de 1859 y del 19 de diciembre del mismo año al 31 de mayo de 1860. Siendo ministro de Hacienda, redactó la ley de desamortización de corporaciones civiles y eclesiásticas. Imagínense ustedes qué poder tenía la Iglesia Católica durante ese siglo XIX, que estábamos prácticamente al margen de la posibilidad de tener una tenencia de la tierra los particulares. Grandes extensiones, grandes propiedades en manos de la iglesia estaban estancadas, porque francamente era tanta la extensión, tanto el poder económico que había adquirido, que pues era el eje rector realmente la iglesia. La iglesia contaba con censos, la iglesia contaba con un propio registro en el cual se calificaban las personas por su nacimiento, por su época, por su estatura, su tamaño, etcétera. Todo ese renglón y registro, esa base de datos entrecomillada, la tenía la Iglesia Católica. No era fácil, porque este poder que tenía también emanaba de lo económico. Por supuesto, la corona se había encargado de mandar a sus representantes para diseminar o constituirse como una fuerza importante frente a la corona de España. Por supuesto que al momento del cambio de rumbo de la independencia de 1810 y consumada en 1821, estos liberales ya pensaban en dar o otorgar libertad también a los civiles, y por eso esas fincas rústicas, esas fincas urbanas, prácticamente entrecomilladas, porque muchas de ellas, la mayoría eran rústicas, o bien esos templos o esas grandes construcciones de templos que estaban vacíos prácticamente, se dio a la tarea Miguel Lerdo de Tejada de decir, ¿sabe por qué se dice desamortizar? Porque es que quitar de las manos muertas y hacer manos activas. Quiere decir activar la economía a través de la disposición de estos bienes ahora para los civiles, y que tuvo una trascendencia, por supuesto, precursor de la Guerra de Reforma. Saludo a Mileti Moreno, espero que te esté gustando, Mileti, esta entrega. Fernando Nava Mellado, Blanca Alicia Tobías, Verónica Alcántara Trejo, no vi a nadie más. Saludé a mi Amer, buenos días. Guillermo Alcántara, ya dije Leti, Violeta Martínez, Paul Sánchez, Rubén Hernández, Marucho Alanís. Me cambiaron la hojita rápido, se me juntaron todos. Gracias. Y seguimos hablando acerca de esta entrega del Constituyente de 1856 para tener ya prácticamente la primera legislatura
bien constituida, y acuérdense que la diferencia de un Congreso Constituyente es el que va a dar origen en donde se van a establecer las discusiones principales para establecer posteriormente una Constitución federal, en este caso la del 57, que me parece, y por eso tomamos como partida, como inicio de rumbo, la Constitución más importante que ha tenido este país, con estos hombres celebérrimos que constituyeron esta gran Constitución de 1857. Ya decía de Miguel Lerdo de Tejada, que es nuestro primer representante precursor de las leyes de reforma, con la ley Lerdo. Ahorita, si me da tiempo, iniciamos a revisar el articulado de la ley Lerdo para que tengan ustedes una idea en qué consistió esta ley Lerdo. Ya decía, con Benito Juárez García, Miguel Lerdo de Tejada fue nuevamente nombrado ministro de Hacienda del 3 de enero al 15 de julio del 59 y del 19 de diciembre del mismo año al 31 de mayo de 1860. Siendo ministro de Hacienda, redactó esta ley de desamortización, quiere decir quitar de manos muertas y activar estas corporaciones civiles y eclesiásticas. Esta fue conocida, como dije, como Ley Lerdo, del 25 de junio de 1856, que por supuesto tocó los callos de los bienes de la iglesia y de los pueblos indígenas y desencadenó la denominada Guerra de Reforma. Esta ley obligaba a las corporaciones civiles, como dije, ayuntamientos, cofradías, etcétera, y eclesiásticas, a vender las casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes los arrendaban, es decir, ociosas, y a las comunidades indias a repartir entre sus miembros en propiedad individual sus terrenos colectivos, bajo el supuesto de que esos bienes produjeran mayores riquezas en beneficio de más personas. En distintos periodos presidenciales ocupó los ministerios de Fomento, Hacienda y Relaciones Exteriores y fue magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Autor de varias obras, entre ellas Comercio Exterior de México, desde la conquista hasta su fecha antes de su muerte. Rompió con Juárez al proponerle la suspensión de los pagos de la deuda extranjera y renunció al ministerio. Se perfilaba como el más factible candidato a la presidencia por parte del Grupo Avanzado Liberal. Fue candidato a la presidencia de la República en 2 ocasiones, 1857 y 1861, y tuvo como competidores a los presidentes en el cargo, Ignacio Comonfort primero y Benito Juárez la segunda vez, y siempre fue apoyado por los llamados liberales puros, políticos e intelectuales de esa época, inconformes con los liberales moderados o medianos o de medianía. El 20 de noviembre del 57, es decir, de 1857, fue nombrado por el Congreso tercer magistrado propietario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y permaneció ahí hasta 1858. Como les dije, murió en la Ciudad de México en el año de 1861, en la Ciudad de México, este jarocho que no vamos a olvidar, que vamos a tener muy presente dentro de la primera legislatura, después de que veamos dentro de 8 días a los miembros del constituyente. Algunos veremos, no veremos todos, pero empezaremos con Ignacio Ramírez, el nigromante. Hasta ese momento los espero nuevamente en esta pequeña cápsula de cultura para que tengamos retroalimentación, para que sepamos el contexto histórico de nuestra nueva legislatura. Va a venir la 64 legislatura para que todos ustedes sepan qué pasó antes de esta 64 legislatura. ¿Por qué llegamos a la 64? Ya veremos una por una. Esperemos en estos próximos 6 años que Dios nos dé vida para poderlo hacer frente de ustedes con todo el gusto y cariño de siempre. Gracias, mis amigos, nos vemos mañana. Mañana, personas y bienes, bienes y personas. Veremos después la ley Lerdo, porque ahorita ya se me acabó el tiempo. Nos vemos. Un abrazo a todos. Gracias por verme, Miguel Martínez. Fer Serralde, te mando un abrazote, mi querida Leti. A ti, Amer, también. A todos los que me hicieron el favor de acompañar. Gracias por su confianza. Nos vemos, primeramente Dios, mañana. Bye.